Loro Parque patrocina este programa. Bueno, pues arrancamos ya este programa de hoy recordándoles que si todavía no han visitado el Siam Park de noche, tienen una posibilidad. Lo que queda del mes de julio y también el mes de agosto, a partir de las 8 de la noche, se transforma el parque acuático más importante de Europa en esto. El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night. DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche. De martes a sábados, julio y agosto. Compra ya tus entradas. Siam Night. Ride the Night. Bueno, pues ya saben, descuentos importantes para los residentes canarios en el Siam Park. Y ya saben que con la audioguía SICAR, si ustedes quieren hacer turismo este año por las Islas Canarias, aquí lo tienen muy fácil. Una audioguía totalmente gratuita. Smartphone, la isla, el idioma, y con el GPS lo descubrimos de una forma independiente, como nos gusta a los canarios, con nuestro coche, con la audioguía de SICAR. La Jeria constituye uno de los paisajes agrarios más característicos de Lanzarote. El símbolo natural de Gran Canaria se encuentra en Tejeda. Se trata del Roque Núcleo, del observatorio del Roque de los Muchachos y de los telescopios que aquí operan. Y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros nuestro primer invitado de la noche, vicesecretario del Partido Socialista, consejero en la institución insular, además de ser el portavoz de esta formación política. Hoy está con nosotros Aarón Afonso. Buenas noches. Dani, muy buenas noches y un placer acompañarles en Ahora Televisión. Aarón, se han cumplido los 2 años. Por un lado, desde el equipo de gobierno se presentaba una rueda de prensa pues para hablar de todos los logros que se habían obtenido. Desde el Partido Socialista no se ven tan claros estos logros. Bueno, yo creo que no solo es del Partido Socialista, yo creo que hay que salir a la calle y hay que preguntarle a la ciudadanía en qué ha cambiado su día a día en estos 2 primeros años. Para nosotros, así lo calificamos en la rueda de prensa, han sido los 2 primeros años bastante decepcionantes y los vinculábamos a vivienda. La gente sigue teniendo muchas dificultades para poder acceder a una vivienda a precios asequibles. Nos encontramos con mucho anuncio por parte del gobierno insular, pero la realidad es que a día de hoy, después de los 2 primeros años de mandato, el gobierno de la isla ni ha empezado a construir de mutuo propio ni una sola vivienda en Tenerife, ni ha entregado a la ciudadanía de Tenerife ninguna vivienda acabada. Esa es la realidad en materia de vivienda, que creo que es uno de los principales problemas que ahora mismo tiene la ciudadanía, tener un lugar donde vivir a unos precios asequibles. Movilidad, solo hay que salir ahí fuera. ¿Ha mejorado la movilidad en estos 2 primeros años? Los colapsos en las autopistas continúan. La presidenta del Cabildo se presentó a las elecciones y en campaña electoral prometió que iba a mejorar la situación de la isla en 90 días. No han pasado 90 días, han pasado los 2 primeros años y seguimos colapsados en la autopista del sur, seguimos colapsados en la autopista del norte. Hay colapsos en nuestros espacios naturales, tanto en Anaga como especialmente en el Parque Nacional del Teide, y no vemos que se estén impulsando medidas que estructuralmente entendemos que son necesarias en Tenerife, que son aquellas infraestructuras viarias con independencia de potenciar el transporte público, repito, aquellas carreteras que se planificaron hace más de 25 años y que siguen sin ejecutarse y que son necesarias, en opinión del Grupo Socialista, para poder impulsar en las 2 autopistas los carriles Puzbao, para que realmente el transporte público pueda utilizarse sin sufrir las colas y sin ejecutar otras actuaciones que en el anterior mandato dejamos impulsadas, como en el norte, la variante de La Laguna, proyecto
que tuvimos que impulsar y tramitar en el anterior mandato y que contaba con evaluación ambiental, y el tramo del anillo insular entre Ico de los Vinos y San Juan de la Rambla. Han pasado los 2 primeros años y no tenemos noticias de esas 2 actuaciones que estaban para licitar a finales del 2023. Y a eso creo que la ciudadanía le podemos sumar aspectos como la dependencia. Repito, la señora Dávila también se presentó a las elecciones anunciando que durante su mandato, si gobernaba en el Cabildo, iba a crear 2.800 nuevas plazas de residentes, de plazas públicas para nuestros mayores. Han pasado los 2 primeros años y no se ha creado ni una nueva plaza pública para los mayores en la isla de Tenerife. Tenemos una situación donde las listas de espera de dependencia han incrementado, las listas de espera para los servicios de teleasistencia han incrementado. Estamos por primera vez en Tenerife y en Canarias sin convenio de dependencia desde el 1 de enero de 2025, que da cobertura desde el Gobierno de Canarias para financiar pues, los servicios que se prestan por la isla, no solo en el marco del Anillo Insular de Políticas Sociales, sino para prestar el apoyo necesario en los servicios que acabo de citar, de la asistencia y residencias de mayores. Estamos desde el 1 de enero de 2025 sin el programa, el plan de infraestructura sociosanitaria, es decir, las partidas que el Gobierno de Canarias destinaba también a los cabildos insulares que tienen que asumir la construcción de las residencias de mayores. Pues estamos sin esos dos instrumentos que son fundamentales. Y si a eso le sumamos cómo está la situación de la sanidad en la isla, que vemos diariamente, cómo tenemos al hospital universitario, las urgencias, cada vez que tenemos que ir nosotros, tenemos que llevar a algún familiar, las urgencias las tenemos absolutamente colapsadas, nos están impulsando mejoras que son absolutamente necesarias. Hospital del Norte y Hospital del Sur totalmente olvidados, no se mejora la cartera de servicios en ninguno de los hospitales. En el Hospital del Sur, al final del anterior mandato, es verdad que con muchas dificultades derivadas de la pandemia, se pudo formalizar un convenio con el Gobierno de Canarias para intercambiar unos terrenos que eran titularidad del Cabildo y cedérselos al Gobierno de Canarias para la ampliación del Hospital del Sur. Y a cambio el Gobierno de Canarias nos dio unos terrenos para impulsar un centro de mayores, una residencia de mayores, en un terreno anexo al hospital, en los antiguos barracones del Mojón. Pues han pasado los 2 primeros años, porque el convenio se formalizó en diciembre del 22 y en los presupuestos del 23, los últimos de Ángel Víctor, en el Gobierno de Canarias se consignaron partidas presupuestarias, 40 millones para impulsar la ampliación del Hospital del Sur. Pues han pasado los 2 primeros años y ni siquiera han licitado la redacción del proyecto de ampliación del Hospital del Sur por parte del Gobierno regional, del Servicio Canario de Salud, y el Cabildo Insular de Tenerife ni siquiera ha licitado la redacción del proyecto para la construcción de la residencia de mayores. Creo que estos son algunos de los elementos que evidencian las razones por las que creemos desde el Grupo Socialista en el Cabildo, desde el PSOE de Tenerife, que estos 2 primeros años han sido decepcionantes. Si tuvieran que darle una nota a este gobierno en estos 2 años, ¿cuál sería entonces? ¿Un aprobado, un muy deficiente, un no presentado? No, desde el punto de vista de la gestión, en opinión del Grupo Socialista, no llegan al aprobado. No llegan al aprobado porque al final, desde el punto de vista del gobierno, con independencia de que pueda gestionar con seriedad otras áreas, porque el Cabildo al final es una maquinaria donde se incorporan recursos que son absolutamente necesarios para garantizar la prestación de determinados sectores, como el sector primario, el sector turístico, el sector industrial o el comercial. Lo cierto es que cuando tú haces anuncios, y creo que eso es lo que está pesando al actual gobierno, yo he dicho en alguna ocasión que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, es prisionera de sus promesas electorales incumplidas y por tanto dueña de sus silencios y dueña de su incapacidad para gestionar aquello que prometió. Entonces, cuando tú ves cuál ha sido la ejecución del presupuesto del Cabildo, determinas que durante los 2 primeros años han dejado de ejecutar en el Cabildo más de 350 millones de euros. A eso quería llegar, porque con todo esto que has expuesto, y son temas necesarios para que la isla pueda avanzar, todo pasa por el presupuesto. Un presupuesto que hemos ido viendo que se ha ido marcando récord, más de 1.000 millones de euros de presupuesto, con un nivel de ejecución pues que no ha llegado a un porcentaje amplio. Y además se quejaban de que las cuentas estaban en desequilibrio. Entonces, ¿qué está pasando con el dinero?
Es que lo que nos preocupaba es que, igual que decía al principio, las razones por las que creíamos que la situación en estos 2 primeros años era decepcionante, con problemas que son estructurales, que no se han podido resolver ni no han mejorado, creemos que los recursos que ha destinado el Cabildo se han destinado mal, porque esos 4 aspectos que planteé, movilidad, vivienda, sanidad, dependencia, no han mejorado, y encima de no mejorar se ha hecho sin invertir el dinero que tenía posibilidad de hacer el Cabildo en el ámbito de estos 2 primeros años, decía 350 millones de euros en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife, pero es que además sus 2 organismos autónomos, el IES, dejó de ejecutar más de 90 millones de euros en estos 2 primeros años, y el Consejo Insular de Aguas, que es el principal instrumento que tiene la corporación para luchar contra los vertidos al mar y para plantear soluciones a la emergencia hídrica que está vigente, dejó de ejecutar más de 87 millones de euros. Si sumas el conjunto de los recursos con los que ha contado la Administración Insular en estos 2 primeros años, han dejado de ejecutar más de 500 millones de euros. Y decíamos que además lo habían hecho mal porque encima lo habían hecho incumpliendo las reglas fiscales que están vigentes para las corporaciones locales. Porque los telespectadores que nos están siguiendo tienen que saber que el Cabildo Insular de Tenerife el pasado mes de junio ha tenido que aprobar un plan de ajuste. Un plan de ajuste que va a estar vigente en los años 2025 y 2026. Y eso va a condicionar las políticas públicas de gasto que va a poder desarrollar en los 2 próximos años el Cabildo. Claro, pero ¿cómo lo encajamos? Es decir, dejamos de ejecutar dinero, hay partidas que no se utiliza todo el dinero, pero entramos en un plan de ajuste. Quiere decir que estamos gastando más, ¿en dónde? No, estamos gastando más, en nuestra opinión, en gastos superfluos. Y lo explicábamos también en las ruedas de prensa. Es decir, igual que hay un relentí en determinadas partidas, por ejemplo, de inversión, que se están ejecutando muy por debajo de lo que deberían para que fueran una inversión productiva que beneficiara a la isla de Tenerife, donde este grupo de gobierno son unos campeones en la ejecución, es en publicidad y propaganda. Decíamos que en el 2024 cerraron con una ejecución presupuestaria que superaba lo planificado. Habían unas partidas destinadas y la ejecución fue del 107%. Y la gente dirá, pero Aarón, ¿cómo es posible que sea un 7% más de lo que estaba previsto? Porque tiraron de otras partidas presupuestarias que no ejecutaron en el presupuesto insular y que funcionan desde el punto de vista de la gestión económica y presupuestaria como bolsa vinculante. Con lo cual lo pudimos detectar cuando vimos la liquidación del presupuesto. Un 100,7% de ejecución en el 2024. O lo que está pasando en este momento. A 30 de junio de 2025, el Cabildo tiene un nivel de ejecución en el conjunto de su presupuesto del 35%. Un 5% ya inferior al del año pasado, que estaba en torno al 40%. Con lo cual ya vemos que el motor del Cabildo empieza a griparse un poco, como consecuencia, en opinión del Grupo Socialista, del plan de ajuste que acaba de aprobarse. Y sin embargo, las partidas presupuestarias de publicidad y propaganda están ya vinculadas en un 70% de ejecución a estas alturas del año. Sin embargo, las partidas vinculadas al área de vivienda, ¿en qué porcentaje están, Dani? No llegan al 11%. Las partidas que han ejecutado del Consejo Insular de Aguas en este momento, que digo, y seguimos teniendo vigente la emergencia hídrica, y aún así la ejecución a 30 de junio está en el 20% del Consejo Insular de Aguas. Es decir, que con lo que nos queda de aquí a final de año, ¿ustedes no creen que se pueda acelerar la maquinaria para todas las inversiones pendientes? Por ejemplo, en materia de carreteras, lo que corresponde al Cabildo, en materia de vivienda o, por ejemplo, que había sido un buque insignia con el tema de la emergencia hídrica. Efectivamente. Es que el tema de la emergencia hídrica, el año pasado ya estábamos en emergencia hídrica, Dani, y el Consejo Insular de Aguas ejecutó el 56% de su presupuesto. Dejó de ejecutar 42 millones de euros en el 2024 estando en emergencia hídrica. Entonces, claro, en ese contexto y con esa situación, evidentemente estamos preocupados. Somos conscientes que una maquinaria como la del Cabildo, igual que el resto de administraciones, en los segundos semestres son capaces de ejecutar normalmente más de lo que hacen en el primer semestre del año. Porque tampoco quiero ser demagogo y desde el punto de vista de la gestión, las cosas yo creo que hay que decirlas para que la gente de alguna manera conozca cómo funcionan las administraciones. Y seguramente ese porcentaje podrá mejorar,
pero estamos preocupados por ver los resultados que hubieron ya en el último ejercicio 2024 y cómo quedó la ejecución presupuestaria y qué recursos dejaron de destinarse a áreas que para nosotros son muy importantes y sensibles, como el Consejo Insular de Aguas, como el Instituto de Atención Sociosanitaria de Tenerife, como vivienda, donde las partidas presupuestarias que se dejaron de ejecutar fueron elevadas y la percepción con los datos objetivos que tenemos a 30 de junio de 2025 es la misma, que las prioridades se están poniendo en otro sitio. Insisto, aunque sea pesado, hay mucho titular y mucho anuncio y nosotros creemos que hay muy pocos resultados y una gestión que es ineficiente en este momento por parte del grupo de gobierno del Cabildo Insular. Es decir, ¿creen ustedes que si esto no se acelera va a sobrar dinero? Sin duda, sin duda. Y sobre todo ver si ese dinero a dónde se destina. Porque, por ejemplo, en el ámbito claro, si pasa todo ese dinero que se deja de utilizar antes de finalizar el año al remanente, ¿a qué lo destinamos? Bueno, pues el problema es que los remanentes, con el plan de ajuste que ha tenido que aprobar el Cabildo, esos remanentes va a tener que ir a destinarse a amortizar deuda. Los préstamos que en su momento, durante estos años, se hayan podido formalizar para poder incrementar la inversión que necesitaba en la isla de Tenerife, en vez de ejecutarlo pues, en infraestructuras hidráulicas que necesita la isla, desaladoras, depuradoras, en las infraestructuras viarias, las carreteras que necesita Tenerife, la compra de guaguas que son necesarias para poder tener un servicio público más eficiente, donde contemos con más rutas y con más frecuencias, pues no podrá destinarse, si no se prevé, si no se planifica, si no se ejecuta, sino tendrá que ir simplemente a la amortización de deuda. Yo creo que nosotros en ese sentido siempre hemos tendido la mano del grupo de gobierno del Cabildo, le hemos puesto propuestas encima de la mesa y les hemos dicho que tienen que ponerse las pilas. ¿Cómo tienen que ponerse las pilas? Pues en materias tan sensibles como vivienda y el Consejo Insular de Aguas, llevamos más de un año pidiéndoles que para poder asumir los retos que tienen por delante en materia de vivienda, hay que recordar que el Cabildo asumió competencias para la construcción de vivienda protegida desde febrero de 2024, hace un año y medio. Pero esas competencias no pueden asumirse con los mismos medios personales y materiales. Les estamos requiriendo que incrementaran la plantilla, que incrementaran el personal, porque el área que lleva no solo vivienda, sino cooperación municipal, desempeña un papel fundamental para apoyar a los municipios de la isla con los planes de cooperación municipal, que al tener que dividir la gestión con los mismos medios, se está ralentizando también. Y por tanto, en este año y medio no ha crecido esa plantilla. Y lo mismo pasa con el Consejo Insular de Aguas y con Valten. Si queremos, son los dos principales instrumentos para desarrollar las obras vinculadas a la emergencia hídrica, ¿cómo es posible que un año y medio después, bueno, no llegamos al año y medio, que un año y 2 meses después sigas teniendo la misma estructura, la misma plantilla, los mismos medios? Eso es imposible y es inviable y lo estamos viendo con datos. Con lo que te decía antes, ejecución del Consejo Insular de Aguas en el 2024 se quedó en el 56% y no ejecutó 42 millones de euros y a 30 de junio del 2025 va por el mismo camino. Si tenemos recursos importantes, no los utilizamos, la maquinaria del Cabildo necesita, no sé si hay formas de recaudar más. De momento, los visitantes tendrán que pagar por entrar al TEI del próximo año, como están haciendo ya, pues por ejemplo, para ir a Masca. Pero ha llegado otro impuesto, en este caso al combustible, que pagarán los tinerfeños, esos 2 céntimos por combustible que no pagarán los transportistas. Ustedes en este sentido se han opuesto, ya que no consideran que esto, aunque sea un gravamen que se pueda llevar, lo ven innecesario e injusto. Sí, sí, sin ninguna duda. Lo vemos innecesario e injusto, sin ninguna duda. Y si quieres te explico. 10 millones de euros se pueden recaudar, es lo que está previsto. 10 millones de euros. Sí, el grupo de gobierno ¿Que iría a dónde? Ellos trasladan que tiene un carácter finalista, porque esto deriva de un mecanismo que puso en marcha el gobierno de Canarias para que los cabildos que así lo consideraron lo activaran, y va a estar destinado a políticas ambientales, en este caso de reforestación, de protección del territorio, políticas que tienen que ver con la protección también de la biodiversidad. Nosotros no discutimos a qué pueda ir destinado ese fondo, pero creemos que esos tributos, en este caso este nuevo impuesto, creo que es absolutamente injusto para la ciudadanía de Tenerife. Creo que es absolutamente injusto por 3 razones. Uno, porque ahora mismo los tinerfeños y tinerfeñas tienen dificultades para acceder a una vivienda. Al tener dificultades para acceder a una vivienda, tienen que vivir cada vez más lejos de sus centros de trabajo.
con lo cual les estamos obligando normalmente a vivir en la extrarradio para luego tener que coger un transporte para llegar a sus centros de trabajo. Ese transporte público no se lo estamos pudiendo garantizar con calidad, garantizando la frecuencia, que la gente que coja la guagua pueda llegar ahora a su puesto de trabajo, que la gente que coja la guagua pueda llegar a su hora a su cita médica, que la gente que coja la guagua pueda llegar ahora a su centro educativo o formativo. No se está pudiendo garantizar, cada vez hay más usuarios que se quejan de que se quedan botados en las paradas de guagua, en las estaciones, porque no se han consignado los recursos necesarios para dotarnos tanto de los conductores como de las guaguas necesarias para incrementar rutas y frecuencias. Y a eso le sumamos que no han sido capaces tampoco el gobierno de la isla de resolver los problemas de las colas. Con lo cual, los tinerfeños te los obligas a vivir más lejos de sus centros de trabajo o centros formativos. No le das una alternativa al vehículo privado. Tienes que pagarse más tiempo del que necesitan en colas, ahora en verano, encima con un calor del demonio. Y encima ahora les vas a hacer pagar más. Les vas a hacer pagar más con este impuesto de la gasolina y del gasóleo. Cuando, a su vez, Dani, tienes alternativas, y lo venimos defendiendo desde este principio del mandato, para poder destinar recursos para poder financiar estas políticas ambientales, si queremos. Y es la ecotasa turística, donde se grave a los no residentes en Canarias por pernoctar en establecimientos turísticos. Y que además es una tasa que se está pagando de manera generalizada en todo el mundo. Y aquí tenemos a Coalición Canaria y el PP, que han dicho que no a ponerla en marcha en Canarias, por más allá de que lo haya anunciado Coalición Canaria antes de la manifestación del mes de mayo, en su congreso. Lo cierto es que posteriormente, cuando lo llevamos al seno del Cabildo, nos volvieron a votar en contra de la puesta en marcha de esta medida, y la contrapartida es encima hacérselo pagar ahora a los tinerfeños y tinerfeñas. Y luego, por otro lado, por lo que estábamos hablando antes, ejecución presupuestaria. ¿Cuál es la finalidad de poner un nuevo impuesto? Poder recaudar para destinarlo a determinadas políticas, en este caso ambientales. Si acabamos de decir, en el 2023, el primer año de Coalición Canaria y el PP en el Cabildo, no se ejecutaron 174 millones de euros. En el 2024 no se han ejecutado 191 millones de euros. Solo Cabildo, sin tener en cuenta el IAS y el Consejo Insular de Aguas, que son los principales organismos autónomos. Si tenemos en cuenta esos dos organismos, nos vamos en los 2 primeros años a más de 500 millones de euros sin ejecutar. ¿A cuenta de que en este momento vamos a incrementar la carga fiscal de los tinerfeños y tinerfeñas, que, como todo el mundo sabrá, son los principales usuarios del vehículo privado para poder llegar a sus puestos de trabajo, a su cita médica, a su centro de formación o educativo? Y porque no tienen otra alternativa, no tienen otro remedio. Y por la propia idiosincrasia de la geografía insular, no tienen otro remedio que utilizar su coche privado. Y le vamos a castigar con, cada vez que llenen el depósito, de tener que pagar más. Una medida que, además, desde el punto de vista del Grupo Socialista, va a generar a corto y a medio plazo un efecto inflacionista en la economía de Tenerife. Porque cuando tú subes el precio del combustible, veremos el efecto que va a tener para otros servicios que se presten, evidentemente, en la isla. Si miramos el Cabildo en su conjunto, la propia institución en solitario tiene un presupuesto muy potente, pero había un tema aquí que ya en el mandato anterior se intentó regular un poco la cantidad de organismos que dependen del Cabildo y aquellas empresas públicas. Si mirábamos la cuenta de resultados al final, nos encontramos un montón de empresas que tenían un chorro de pérdidas y al final daban cifras muy importantes. Al final nadie quiere ponerle el cascabel al gato, es decir, ¿qué pasa con todas esas empresas públicas que podemos decir, bueno, pues una empresa pública no está para ganar dinero, pero no para ese chorro de pérdidas que tenemos? ¿Es posible cerrar o reconvertir muchas empresas públicas? Yo no sé cuántas empresas públicas puede tener el Cabildo en estos momentos, pero una decena, una veintena de empresas. Más. De las que participamos, muchas más. Cuando nosotros llegamos al Cabildo en el año 2019, participábamos en 70 empresas. En 70 empresas, es decir, de algunas tenemos el 100% del capital de la empresa, en otras somos los accionistas mayoritarios y en otros no llegamos al 50% de la participación, pero aún así... Hay algunas que son muy rentables, como Teleférico del Teide, por ejemplo. Pero casinos de Tenerife que
tampoco es tanto, creo que tiene un beneficio de €500.000 para todo lo que lleva, pero si empezamos a mirar... Y otras son necesarias, como puede ser TICSA o como puede, por ser, ejemplo, o como puede ser Metropolitana, ¿no? Que presta un servicio público, en este caso de transporte, y que se entienden que pueden ser necesarias. Pero sí es verdad que nosotros iniciamos un proceso de racionalización, eso nos permitió reducir el sector público en torno a las 8 o 9 empresas, en algunas se fusionaron, otras se disolvieron, y ese es un proceso que debe caminarse. Nosotros en ese sentido, sabe el grupo de gobierno que cuenta también con nuestro apoyo para analizar también con detenimiento aquellos aspectos donde tiene que irse produciendo en el ámbito de la intervención que ha hecho también el Cabildo en determinados sectores privados, tiene que irse produciendo poco a poco también la salida de algunos sectores si así se considera también oportuno. O sea que es posible maximizar un poco más los recursos del Cabildo, que al final empezamos a mirar, decía, pérdidas de 1 millón, 2 millones, al final no sé si eran 20, 30 millones de euros de pérdidas cada año. Es que buena parte de estas empresas son deficitarias y se financian con las aportaciones que se efectúan todos los años desde el propio Cabildo Insular de Tenerife. Algunas evidentemente son para financiar servicios que entendemos que tienen que mantener y tienen que seguir siendo públicos. Podemos valorar o no si los casinos, en nuestra opinión evidentemente los casinos, pues evidentemente no prestan un servicio público. En su momento los casinos fueron públicos porque se trataba de controlar pues en tema de la ludopatía. Eso evidentemente es una situación que parece que hoy en día no se sostiene. En estos últimos años se ha mantenido más bien por una situación que va ligada a los propios empleados de los casinos, que tienen unas condiciones de hace 30, 35 años, que se ha querido mantener y es difícil que eso pueda ser asumido por una empresa que pueda estar interesada en la adquisición, evidentemente, de los mismos, ¿no? Por poner alguna particularidad, pero para tú poder financiar un transporte público, como puede ser el de guaguas o puede ser el del tranvía, la gente tiene que saber también que no se financian con lo que se paga. Y menos un contexto actual como es la vigencia del transporte público gratuito. Ese transporte público gratuito implica que hay una subvención del Gobierno de España, hay también subvenciones del Gobierno de Canarias y hay una parte muy importante que se aporta con cargo al presupuesto del Cabildo Insular para financiar esas políticas públicas de transporte, pero sale evidentemente de los ingresos que obtiene la corporación o que le son en su momento transferidos por el Gobierno de Canarias para financiar una política pública que entendemos que es necesaria. En otros casos, pues sí, habría que valorar cómo se puede producir un ajuste de esos gastos, evidentemente. Quiero volver a la sanidad, Aarón, porque esto ha llegado al Parlamento de Canarias, a pesar de que las competencias las tiene la comunidad autónoma. Evidentemente, en su momento, los tinerfeños construimos el hospital universitario y todavía creo que hay alguna empresa pública que gestiona parte del hospital universitario con el tema de la maquinaria y la compra de maquinaria y demás. Pero el tema de las urgencias ha sido un auténtico caballo de batalla. Era la propia secretaria general y diputada Tamara Raya la que le decía al gerente, mire, es que esto no funciona. Hoy en Instagram he leído algún comentario de una situación francamente complicada en los pasillos de las urgencias, donde llegaba gente incluso y no había un control, un personal desbordado y demás. Pero claro, la situación no es nueva. Yo no sé si habría que crear un plan específico, y sé que esto no se soluciona de un día para otro, pero ¿tendrían ustedes un planteamiento para la mejora de las urgencias? No, sin duda. Hospital universitario, por ejemplo. Es que los términos que planteas, es verdad, es continuo. Se habla no solo, evidentemente, del tiempo de espera que tienen que estar los pacientes en urgencias. Las ambulancias por fuera. Las ambulancias colapsadas, que no pueden acceder porque tienen bloqueado el acceso. La gente sentada en los pasillos en condiciones que no son las adecuadas. Y eso en un contexto donde tenemos unos excelentes profesionales que lo dan todo día a día para tratar de solventar la situación. Pero cuando tú no tienes los medios, ni se ponen encima de la mesa por parte de quienes que tienen que dirigir el hospital los medios personales y materiales necesarios para resolverlo, es el problema. Nosotros, en ese sentido, hemos sido críticos, hemos dicho que durante estos 2 primeros años no se ha dado paso alguno para poder resolver una situación que puede ser estructural, pero que va ligada a reformar, evidentemente, desde el punto de vista físico, del espacio físico, las urgencias y a establecer un plan de trabajo absolutamente necesario donde se mejore la conexión entre
entre la atención primaria y la atención especializada. Pasa por reforzar también las urgencias en el ámbito de las zonas de salud, porque la realidad que vivimos, especialmente en el hospital universitario, que es el hospital de referencia del norte de la isla, es que la gente que vive en el área metropolitana, en este caso en la zona de La Laguna o cerca del hospital, utilizan las urgencias del hospital universitario como urgencias, pues, urgencias locales, por entendernos, ¿no? Nosotros como las urgencias de las zonas especiales de salud. Bueno, eso tiene que corregirse, tiene que ir ligado también a un tema de cultura, de inculcarlo a la ciudadanía, pero la realidad es que cuando tú tienes un problema, vas evidentemente donde crees que están los mejores especialistas para tratarte. Y eso en este momento pasa por los centros hospitalarios de referencia. La situación yo creo que es insostenible, así lo hemos dicho, han habido distintos problemas dentro del hospital, con dimisiones de los directores de urgencias, solo tienes que hablar con los profesionales y con los usuarios para saber que las cosas no están funcionando, y lo que le hemos exigido a la consejera, y se lo hemos pedido también al gerente, es que dé un paso a un lado, porque si no da un paso a un lado, al final quien tendrá que dar un paso a un lado por ser responsable de esta situación es la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Quiero preguntarle a don Afonso, como les decía al comienzo de esta amplia entrevista que estamos teniendo hoy con el número 2 del PSOE de Tenerife, es precisamente la situación de cómo está el PSOE en la isla, qué opciones tiene de cara ya, parece que falta mucho tiempo para las elecciones, pero no, 23 de mayo de 2027. Miramos al sur, Guía de Isora. Primer escándalo, un concejal de Coalición Canaria se va, queda el gobierno en minoría, mayoría absoluta está en 11, 7 de Coalición Canaria, 4 del Partido Popular, 10 del Partido Socialista. Pero es que hemos visto hace escasos días una edil del Partido Popular, denunciaba acoso laboral, se iba también a los no adscritos y ha quedado en superminoría el gobierno. ¿Qué va a pasar en Guía de Isora? Porque la alcaldesa estaba sacando las propuestas con el voto de calidad, pero ahora mismo ya esto no vale. Nosotros desde el Partido Socialista a nivel insular, también desde el punto de vista local, estamos muy preocupados con la situación de Guía de Isora, porque al final la inestabilidad del gobierno de Guía de Isora quien perjudica es a los vecinos y vecinas del municipio. Y lo que hemos vivido en estos 2 primeros años de gobierno de Coalición Canaria y del PP en el municipio precisamente es eso, un gobierno sin rumbo, un gobierno inestable, que por las disputas internas ha propiciado que el año pasado uno de los concejales del grupo de gobierno pasara a no adscritos, y ahora hemos visto una situación que evidentemente por lo que denuncia la concejal pues tendrá que estudiarse, respetando evidentemente la presunción de inocencia de cualquier persona, pero denuncia un trato que en política no se puede dispensar en ningún caso, y eso coloca además al gobierno del municipio en una situación de absoluta inestabilidad, como tú bien decías, con 9 concejales pues gobernando en el municipio y teniendo ahora mismo a 10, porque hay que recordar que el Partido Socialista en Guía de Isora ganó las elecciones pero no pudo gobernar, a 10 del Grupo Socialista que están en la oposición y 2 concejales no adscritos que no estarán vinculados con el gobierno municipal, lo cual dificulta mucho el día a día de la gestión en ese ¿Moción de municipio. censura en Guía de Isora? Los compañeros y compañeras harán lo que sea mejor para la ciudadanía de Guía de Isora. En nuestra opinión, si existe la posibilidad de que el Partido Socialista pueda ponerse al frente del Ayuntamiento de Guía de Isora, se darán los pasos para hacerlo, pero para eso tiene que ir ligado a qué se quiere hacer en estos 2 primeros años por el municipio. No es una moción de censura para quitar una alcaldesa o poner otra, sino cuál es el plan de trabajo, si las personas que puedan apoyar esa moción de censura están de acuerdo con desarrollar parte del programa que llevaba el Partido Socialista al municipio en el 2023 y ver a qué objetivos nos podemos marcar hasta el 2027. Esa es la única condición, ser capaces de gobernar por los vecinos y vecinas de Guía de Isora y mejorar una situación que es absolutamente inestable, que lo llevamos viviendo los 2 primeros años de mandato en Guía de Isora y creo que no se puede seguir manteniendo en este momento. En Arona sigue el gobierno en minoría y la verdad que fue rocambolesco ver cómo quién tenía razón, si el presupuesto se había aprobado con 127 millones, si no se había aprobado, quién tenía la razón, si esto iba a llegar a los tribunales, y donde parecía claro que es verdad que hay ciertos aspectos dentro del gobierno que no están cómodos con la situación de poder gobernar con Vox, en este caso Coalición Canaria, y parecía que todo iba orientado a una moción de censura. ¿Qué ha sucedido?
Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Evidentemente los compañeros, al menos del Grupo Socialista en Arona, que también ganaron las elecciones, pero que no pudieron gobernar, vieron como después del primer año esa inestabilidad del pacto entre el PP, Más por Arona y Coalición Canaria, pues saltó por los aires, generando nuevamente inestabilidad en un municipio que es clave, es un municipio turístico, con un potencial de desarrollo económico enorme, y que estas dificultades y esta inestabilidad lo que está generando también es una parálisis en la gestión del municipio de Arona. Nosotros desde el Grupo Socialista lo que tratamos es, y lo seguimos haciendo día a día los compañeros en Arona, es de trabajar, poner propuestas que mejoren evidentemente los barrios en Arona, mejoren pues la situación en materia de vivienda, en el ámbito social, en el ámbito de las infraestructuras. De momento están siendo todas rechazadas por el grupo de gobierno, que ahora queda en minoría, y con una actuación que en nuestra opinión es rocambolesca, que es esa decisión de incorporar a Vox al grupo de gobierno municipal, y donde los socios de gobierno, Coalición Canaria y el Partido Popular, no se ponen de acuerdo, porque están gobernando los tres, pero cuando tú le preguntas a los responsables de Coalición Canaria, la última entrevista que escuchaba hace unos días del presidente del Gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, dice que ellos no tienen nada que ver con eso, que ellos no cogobiernan con Vox, que ellos no tienen ningún acuerdo formalizado con Vox, que eso fue una decisión de la alcaldesa de Arona, de incorporarlos, y que no se contó con ellos. Bueno, no se contaría con ellos, pero evidentemente no han salido del gobierno municipal por estar en desacuerdo con esa situación, ni tampoco están planteando ninguna alternativa al gobierno municipal. Repito, en Arona el Grupo Socialista, su interés es poder seguir trabajar por los aroneros y aroneras. Esa va a ser la vocación en los 2 primeros años, y si se da la oportunidad de que alguien tiende la mano para desarrollar un programa de gobierno, aunque sea corto, de 2 años de mandato, que se cumplan los objetivos que consideremos desde el Partido Socialista que va a mejorar la vida de la ciudadanía de Arona, se darán los pasos necesarios. El Partido Socialista gobierna y cogobierna en muchos municipios de la isla, y además han cumplido la palabra. Por ejemplo, en Tegueste, la anterior alcaldesa cumplía su palabra para darle el gobierno a Coalición Canaria. En Güímar se ha podido mantener, cogobiernan también con 3 formaciones políticas en Tacoronte, y tendremos que ver si hay cambios de cartel o no de cara a las próximas elecciones. ¿Qué fecha marca el Partido Socialista para conocer a los cabezas de lista? Nosotros en el Partido Socialista saben que tenemos un sistema de primarias, por tanto prácticamente será en el año anterior a las elecciones, a partir de septiembre de 2026, donde podrán confirmarse quiénes van a ser los carteles de listas a nivel municipal. Y te tomo la palabra por lo que decías. El Partido Socialista es un socio exigente, pero es un socio leal, que cuando da la palabra cumple para trabajar por sus vecinos y vecinas, y eso lo estamos viendo en los acuerdos de gobernabilidad que se mantienen en la isla de Tenerife, que aquellos que se han roto, evidentemente, no han sido porque el Partido Socialista sí lo haya propiciado, sino porque otros han conspirado para sacar al Partido Socialista de las instituciones. ¿Sucederá también en Arico? En Arico tenemos la compañera Olivia, que está haciendo un excelente trabajo al frente de la alcaldía de Arico. Firmamos un acuerdo de gobernabilidad con el PP, en este caso, en el que los 2 primeros años y medio la alcaldía la tendrá el Partido Socialista y el último año y medio la tendrá el Partido Popular. Y como decía, somos un socio fiable, somos un socio leal, y cumpliremos evidentemente con nuestros compromisos. ¿Cómo se presenta el verano, Aarón? Pues el verano de momento se presenta caluroso. A nivel político también. A nivel político también, en todos los ámbitos. Nacional, regional y también el insular y el local. No, se presenta, yo creo que con ganas en estos 2 últimos años de trabajar. En este caso, en el ámbito del Cabildo, estamos en la oposición, pero eso no quita que sigamos teniendo una posición muy activa, trabajar por la gente, planteando iniciativas que pueden tener menos éxito, porque es cierto que la mayoría se nos están siendo rechazadas por parte de Coalición Canaria y PP en el Cabildo, pero no dejamos de asumir nuestra responsabilidad como primera fuerza de la isla, con de alguna manera el respaldo que recibimos de la ciudadanía de Tenerife, y con una escucha activa para poder atender a los problemas de la gente, y así lo mantendremos a lo largo del verano. Es verdad que durante el mes de agosto bajaremos un poco la intensidad de la actividad, eso hay que reconocerlo, y vendremos otra vez pues a finales de agosto con las pilas cargadas. Aquí te esperamos. Feliz verano. Muchas gracias.
Loro Parque ha patrocinado este programa.